Hola Celeste, una compañera que he conocido trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación. Y en primer lugar, bueno, saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por este momento de la entrevista. Hola Gaby, ¿cómo te va? Nada, un placer estar acá para conversar con docentes de la provincia de La Rioja, una provincia muy querida con la que hemos trabajado con el programa de Educación y Memoria y siempre en vínculo con el Ministerio de Educación Nacional. Bien, les cuento que Celeste es directora nacional de Educación para Derechos Humanos, Género y ESI. La compañera también, bueno, fue coordinadora del programa de Educación y Memoria, es una de las históricas compañeras que a lo largo de estos últimos 15 años, ¿no?, ha trabajado sobre el tema de memoria y derechos humanos para el ámbito educativo, y nos pareció oportuno que en este seminario, ¿no?, de pedagogía de la memoria podamos tener su mirada, ¿no?, su recorrido para poder pensar juntas y juntos en esta tercera clase, donde abordamos las políticas de memoria post-dictadura, los años 80, 90, los años 2000, bueno, lo que nos ha pasado hasta el presente, y esas políticas de memoria, el vínculo que tiene, ¿no?, a grandes rasgos, porque si no nos llevaría una clase de 2 horas de mínima, pensar cómo esas políticas de memoria estatales y también de las organizaciones, bueno, nosotros pensamos con Yelin, pero vos también creo que abonás a esa perspectiva de la disputa, de los relatos acerca del pasado reciente, de pensar cómo impactó o cómo convivió con el ámbito educativo, ¿no?, en estos grandes momentos post dictadura. No sé si podés hacer como un primer ingreso a ese tema, Celeste. Bien, bien. Sí, Gaby, digamos, en principio decir que para poder pensar las políticas de memoria, digamos, post dictadura, o pensar en cómo se fueron construyendo las políticas de memoria y luego las que llamaremos educación y memoria, o pensar qué sucedió en la escuela, la primera cuestión es pensar esta relación entre sociedad civil y Estado, ¿no? Digamos, como poder pensar en esa doble dimensión, porque en la escuela, digamos, podemos decir, hay repercusiones de aquello que sucede en el ámbito estatal, en sus tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, y también hay impactos de lo que sucede socialmente a partir de la lucha de las organizaciones o también desde los sindicatos docentes. Ahí, digamos, yo pensaría, o estoy proponiendo pensar ahora, por lo menos en 4 momentos que creo que coinciden con los que vos planteabas. El primer momento, que va del 83 al 89, un momento, digamos, que yo llamaría, o que de alguna manera recupera algo de esta memoria inmediata de la dictadura, vinculada a la imposibilidad de nombrar, a la imposibilidad de las escuelas hacerse cargo, digamos, de ese pasado tan inmediato, con el miedo todavía en las aulas, con algunas ambigüedades y contradicciones, en términos de lo que plantea una investigadora muy interesante, Nadia Sisman, para pensar este periodo, porque de alguna manera está la vuelta a la democracia, pero todavía el miedo a nombrar y a poner palabra a aquello que sucedió. Un segundo momento, que es del 89 al 2003, digamos, un momento que por un lado tenemos digamos, un contraste bien interesante, porque son tiempos de impunidad, pero también tiempos en donde la memoria, también digamos en palabras de Emilio Krenz, el sociólogo, cobra como estatus propio. Ese estatus propio es que cobra la memoria. Mientras hay impunidad, es el momento, digamos, más activo de la sociedad, donde la sociedad se moviliza y donde la memoria adquiere un estatus propio por encima de incluso lo que está diciendo el Estado, y permite que esto empiece a incorporarse en la escuela desde distintos lugares. Por un lado, desde la cuestión más normativa, más invisibilizada tal vez, que es la primera vez durante los 90 donde aparecen contenidos vinculados a la enseñanza del pasado reciente, de la memoria, en los diseños curriculares, pero también y sobre todo a partir de estrategias más individuales de docentes, o en algunos casos colectivos de docentes, de centros de estudiantes, que empiezan a darle presencia a los temas de memoria en la escuela. El tercer momento es el que yo llamo, digamos, nombrar el terrorismo de Estado, donde, digamos, podemos poner como hito fundamental el pedido de perdón por parte de Néstor Kirchner en nombre del Estado argentino, que se traduce en políticas específicas para las escuelas, en la creación de un programa, Educación y Memoria, que surge para los 30 años del golpe y que va a iniciar, digamos, una serie de políticas específicas vinculadas a formación docente y a producción de materiales educativos,
que van a pensar particularmente cómo transmitir este pasado reciente y doloroso en las escuelas, recuperando, digamos, las experiencias anteriores, las experiencias de estos docentes que por su propia voluntad enseñaban el tema, y haciendo palabra del Estado la necesidad de enseñar. También en los diseños curriculares, también a partir de las efemérides que cobran bastante peso también en este momento. Y el cuarto momento que todavía me parece, digamos, estamos muy cerca para analizarlo, pero está, me parece interesante nombrarlo, vos también lo nombrabas, sería el que va del 2015 al 2019, la última gestión, que yo diría, podríamos decir, un intento de dar marcha atrás, donde claramente aparece, digamos, la voluntad del Estado en primer momento de borrar este pasado, de borrar la enseñanza, pero también otras políticas de memoria y de justicia, pero donde también termina retrocediendo el Estado ante la fuerza de tener que comprender que hay algo que son las políticas de Estado y otras que son las políticas de gobierno. Entonces, con mayor debilidad, un poco por compromiso, un poco porque era digamos, bastante complejo dar marcha atrás con algunas cuestiones, el último gobierno sostiene algunas políticas de memoria y de derechos humanos con bastante debilidad, digamos, en lo que es el campo educativo, y la contundencia de lo que significó, digamos, la oposición social, la movilización social por el 2x1, donde me gusta pensar también en una plaza llena, digamos, llena de jóvenes también, que transitaron la escuela en los años del kirchnerismo, y que hay algo de ese pasado que pudieron apropiarlo para ir y plantarse en esa plaza y decir que en Argentina, digamos, no iba a existir el olvido, ¿no? De que no íbamos a permitir el olvido y la injusticia frente a eso. Esto, digamos, a muy grandes rasgos, digamos, en este ratito, son algunas de los puentes entre escuela y memoria, algunas de las cosas que podemos, digamos, como recorrer en estos 4 momentos históricos.